Dorángel Vargas dice haber nacido en El Vigía, Estado Mérida, hace 32 años. Estudió hasta 6º grado, tiene familia, pero hace mucho que la abandonó para vivir de su cuenta. En 1992, Dorángel Vargas fue detenido por primera vez. El delito, robo de ganado. Estuvo preso en el Centro Penitenciario de Occidente, desde donde lo remitieron por problemas mentales al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, en Táchira. En mes y medio de tratamiento él se recuperó. ¿Qué llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni despersonalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Pero gracias a este diagnóstico médico, Dorángel sale a la calle. ¿Qué crees que pasaría si nacieras en la más absoluta de las pobrezas? Con 9 hermanos no puedas estudiar ni siquiera hasta 6º grado. Y que la única forma en la que puedas comer en algunas ocasiones sea robarle ganado a los vecinos de tu comunidad. Este es el caso de Dorángel Vargas, un hombre nacido en los Andes venezolanos, el cual desde su adolescencia hasta su temprana adultez fue pillado varias veces robando ganado a vecinos de su comunidad para no morirse de hambre. Por este crimen menor fue detenido varias veces. Y siempre que lo detenían por esto había un elemento en común. Los animales habían sido devorados sin ningún tipo de preparación o medio de cocción y había ingerido su sangre. Todo totalmente crudo. En el año 1995, Dorángel había abandonado completamente toda oportunidad de superación en esta vida y se había dedicado a la mendicidad, lo cual era su único sustento para poder vivir en aquel entonces. Se encontraba en la indigencia viviendo en el puente Peribeca. En aquel entonces se veía como un hombre descuidado, muy delgado debido a la hambruna a la que sometía su cuerpo. Así que las personas no pensaban que algo malo les pudiera pasar alrededor de él, o eso era lo que pensaban. Ese mismo año desapareció Cruz Baltasar Moreno, y su amigo Antonio alarmó a la policía de la desaparición, quienes investigando en una de esas coincidencias de la vida le preguntaron a los vagabundos que vivían debajo del puente Peribeca, lugar donde encontraron los pies y las manos de Cruz Baltasar, y al delincuente detrás del asesinato, a Dorángel, quien se declaró culpable inmediatamente, afirmando que cuando se lo comió todavía tenía el corazón caliente. Este testimonio, más el de otros vagabundos, hizo que lo internaran en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. En este lugar estuvo 2 años. 2 años en el que se cree que no atendieron correctamente sus necesidades psicológicas, y a pesar del diagnóstico que se le había hecho y de que había asesinado y devorado a una persona, luego de esos 2 años logró volver a la libertad sin ningún tipo de seguimiento médico o policial de su caso. Pasaron otros 2 años de relativa calma, hasta que en 1999 la ciudad de San Cristóbal se vio alarmada por unas extrañísimas desapariciones. Todos hombres adultos de complexión fuerte y aficionados a trotar o a actividades al aire libre, quienes tras salir a correr por los alrededores de la localidad no volvían nunca a sus hogares. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Lo que las autoridades desconocían era que en aquel entonces un asesino en serie esquizofrénico y caníbal andaba suelto. La forma en la que cazaba a sus víctimas era muy interesante, porque literalmente parecía ponerse en el rol de un cazador. Se escondía muy bien, esperaba que uno de esos transeúntes pasara por un lugar alejado sin gente a los alrededores y se les abalanzaba encima con una lanza que había improvisado. Después los arrastraba a las inmediaciones de su hogar, los despellejaba y cocinaba las partes que más le gustaban. Luego de comérselos enterraba los pies, las manos y la cabeza, y esta cacería la repetía 1 o 2 veces por semana. En aquel entonces la gente de la comunidad manejaba la hipótesis de que las desapariciones eran algún tipo de ajuste de cuentas criminal, o era un sicario que por la razón que fuese los estaba aniquilando. Pero lo cierto era que esas personas generalmente eran personas de bien, que difícilmente podrían verse implicadas en el mundo criminal. Con el miedo y las denuncias de la gente, la defensa civil empezó nuevamente a investigar el caso, dando como resultado el hallazgo de 2 cadáveres, y semanas después de investigaciones otros 6 cadáveres. En aquel entonces uno de los oficiales recordó a aquel hombrecillo débil y descuidado con la mirada perdida, que había sido internado hacía 2 años en un sanatorio mental por canibalizar a un hombre. Empezaron a buscar en los alrededores de los asesinatos gente pobre o vagabundos cercanos a la zona, y dieron con una choza semiderruida que creían abandonada, pero una vez dentro encontraron una carnicería humana y cabezas, pies y manos. Estaba toda la evidencia de los crímenes y todos los desaparecidos. Únicamente faltaba el culpable, quien terminaría llegando horas después. Y una vez llegó, se procedió con su captura. Y en ese momento sí se mencionó en todos los medios de comunicación las cosas horrorosas que había hecho, cuando ya era tarde, cuando ya no había nada que hacer por ese hombre. ¿Piensa usted? Yo me siento, yo me siento loco en un sentido al contrario. Yo me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo. Comer gente.
Porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, ahora independiente, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno y más nada. ¿Cuándo le pusieron esas esposas? Esta mañana, hace rato, hago la prisión para traerme para acá. ¿Cómo se siente usted esposado, con las manos así? Bueno, no me siento esposado, sin poder defenderme. Cuando usted agarraba a sus víctimas, esas víctimas tampoco se podían defender. ¿Ah? Si no se podían defender, no están defendiendo, no soy yo mismo. Pero las víctimas que usted mataba, No soy yo mismo. ¿por qué? O sea, soy yo mismo, yo no lo tengo en el estómago. Eso no tiene nada que ver. No tengo en el estómago, ¿qué más van a pensar? ¿Usted cree que hacía algo malo o eso no es malo? Al contrario, yo creo que para ellos es un bien para ellos, porque al tenerlo en el estómago, ¿qué vamos a hacer? Tienen que sentirse o menos alegres o algo, cualquier cosa. Yo solo como partes con músculos, especialmente muslos y batatas, que son mi parte favorita. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los utilizo para hacer sopa, lo cual es muy nutritivo y sano, explicó Dorancel a los investigadores tras la detención. Se dio a conocer que compartía con otros vagabundos empanadas de carne humana y declaró que alabaron el relleno de sus empanadas, puesto que claramente desconocían completamente de lo que estaban hechas. Su testimonio plagado de detalles bizarros provocaba la náusea de todo aquel que lo escuchaba. No solo prefería hincar el diente en la panza de un hombre por tener mejor sabor, sino que desechaba las partes más duras porque supuestamente le causaban indigestión, utilizando los ojos para hacer sopa y engulliendo el corazón cuando aún estaba caliente. En ningún momento del interrogatorio demostró arrepentimiento, ya que según él, todos los crímenes los hizo por necesidad. Ante estas declaraciones y con sus antecedentes psiquiátricos, los forenses le sometieron a una nueva evaluación psiquiátrica. El resultado: se trataba de un asesino en serie desordenado como consecuencia de su enfermedad que nunca fue tratada, aunque con un método a la hora de escoger sus víctimas. Hombres de entre 30 y 40 años, pero nunca mujeres ni niños. Además, se mantuvo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide y alertaron de que su capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos estaba completamente abolida, por lo que al no tener conciencia de su enfermedad, se hacía necesario someter a Dorancel a un tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante, pero estos cuidados especiales que necesitaba nunca llegarían. 22 años después, el comegente sigue en la cárcel esperando que se hagan cargo de la enfermedad que padece, que lo trasladen a un lugar que se adecue mejor a sus necesidades. En algunas de las entrevistas que ha concedido en los últimos años en la búsqueda de que lo trasladen de recinto, sigue perturbando a la audiencia que lo escucha. En una de ellas, el comegente describió a una periodista cómo era eso de comer carne humana de la siguiente forma: ¿usted ha comido peras? Pues es igual que comer peras. ¿Nombre y apellido? Dorancel José Vargas Gómez. ¿Cuántos años tiene? Nací en 1956. 1956. ¿Por qué usted está... ¿Perdón? Sí, el 14 de mayo. ¿Por qué está detenido en Politáchira? No, por nada, a mí me reclutan así. ¿Lo reclutan? ¿Le gusta? ¿Se siente cómodo aquí? No, hombre, aquí, antes sí, pero ya no, ya lo que me quiero es ir. Sí, ¿qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar. ¿Trabajar de qué? Trabajar de lo que salga, ¿Qué le gustaría? ¿En qué le gustaría trabajar? de lo que salga. ¿Sí? Sí. Lavando carro, limpiando, pintando. ¿Qué le gustaría? Pintar, ¿Ah? pintar. Pintar. ¿Usted es feliz, Dorancel? Sí, yo sé que ¿Usted es Dorangel o Dorancel? Dorancel. Con C, Dorancel. ¿Usted es feliz? Sí, yo sé. ¿Cuál es el mejor equipo de béisbol de Venezuela? Equipo de béisbol. Béisbol. Sí. Ay, entonces no es como me habían dicho que usted era caraquista. Gracias a Dios, mire, ahí está mirando la camisa. ¿Está de los Leones o no es de los Leones? Los Leones. Mejor que no lo sea. ¿Le gusta el fútbol? ¿Ah? ¿Le gusta el fútbol? No, ¿No? casi no. ¿No? ¿Y el Deportivo Táchira? Lo que me gusta es trabajar. ¿Lo que le gusta es trabajar? Si tuviese que pedirle un regalo al niño Jesús, ¿qué le va a pedir? Comida, Comida. ¿Qué tipo de comida? fideo, con carne. Bueno, ahora mándale un saludo a la cámara, a la gente que lo está viendo. En esta última entrevista hay que tener en cuenta que lleva aproximadamente 25 años en prisión y han sido 25 años en los que su enfermedad mental no ha sido tratada. Por lo tanto, se puede apreciar fácilmente que su comportamiento y su forma de pensar son más equivalentes a la de un niño que a la de un señor. Y cuéntenme, ¿qué opinan de este caso? ¿Creen que de haber vivido una situación más cómoda
de haber recibido una educación adecuada, él no hubiera asesinado? ¿O creen que nació del modo que nació y no había nada que hacer por él? ¿Creen que si se le hubiera dado los cuidados pertinentes la primera vez que se internó no hubiera asesinado a más personas? Y por último, ¿creen que aún tenga ganas de comer personas? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Artazgo y me despido hasta una próxima oportunidad.